Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar el último tema que tenemos para física y revisar entonces cómo se debe desarrollar el taller, el último taller, ¿no? Yo ya se los envié, me parece que fue el viernes o el jueves, si no estoy mal, se los compartí por el grupo como es habitual. Mm, Me parece que fue el viernes. Entonces, como ustedes pudieron observar, el taller en realidad solo tiene 4 puntos y lo vamos a desarrollar de la misma forma, es decir, en grupos. Mm, y tenemos una fecha de entrega de ese taller, me parece que es para este miércoles. ¿Alguien tiene las fechas ahí disponibles? Vamos a ver. Sí, profe, para el miércoles 30. Sí, señor, gracias, muy amable. Para el miércoles 30, entonces tenemos nosotros la entrega de esta actividad, ¿no? Entonces, le un segundito por acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy, como les decía, es revisar dos temas muy concretos que nos van a servir para desarrollar esta última actividad. Como lo habíamos acordado el día miércoles, hacemos una evaluación de salud y seguridad en el trabajo y una de física. Obviamente la vamos a hacer de manera virtual a través de la plataforma Territorium y vamos a hacerla, para ese día voy a dejar abiertas las dos, ¿de acuerdo? Y con ello completaríamos nuestras 4 actividades. Ese día también voy a cotejar las entregas, ¿cierto? Cada uno de nosotros debería tener 3 entregas en Territorium y esa evaluación del día 30 sería entonces, eh, sí, el día 30 sería entonces la actividad final y con eso entonces terminaríamos. Como les decía, la siguiente semana debemos nosotros subir los reportes, hacer todo el tema administrativo, así que en principio esa semana no tenemos encuentro sincrónico y en su lugar me dedico entonces a evaluarlos y les entrego los reportes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, entonces, gracias. Sí, Vamos a mirar señor. el tema de física, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en este tema nosotros hasta el momento hemos reconocido algunos conceptos básicos sobre la expresión numérica en ciencias, utilizando entonces la notación científica en primer lugar. Luego entonces echamos un vistazo a, digamos que las consideraciones que se deben tener en la cuenta a la hora de operar números que tengan notación científica. Esto para las sumas, para las restas y las multiplicaciones y las divisiones. Y luego entonces miramos acerca de algunas consideraciones también que están relacionadas con el conteo de cifras significativas y el redondeo de las mismas, ¿no? Esto dentro de este tema de operaciones. Mm, digamos que el lenguaje básico fue ese que vimos, me refiero entonces a la manera en la que expresamos las cantidades y los razonamientos entonces ya científicos propios del área de física, eh, digamos, hacen parte ya de una dimensión adicional, ¿sí? Pero fíjense ustedes que hay un componente trascendental dentro del contexto entonces de las ciencias, particularmente de física, y tiene que ver entonces con el reconocimiento de las unidades, la posibilidad entonces de establecer una relación entre diferentes sistemas de medida a través de las conversiones de unidades y el concepto entonces de análisis dimensional. Desde luego aquí no estamos para aprender, digamos, aspectos muy profundos sobre física, sino que estamos aquí para comprender.
a grandes rasgos los conceptos que están involucrados en esta disciplina, ¿no? Es una cuestión del lenguaje, ¿ya? Creo que para todos ustedes la pregunta recurrente es ¿por qué un asesor comercial debe revisar esta competencia? Y la respuesta está en el hecho de que en la actualidad sabemos que tanto la ingeniería como, eh, digamos, varios aspectos del comercio están vinculados con productos altamente, con especificaciones tecnológicas altamente desarrolladas, ¿no? Y eso, y no estoy hablando solo de los celulares, ¿cierto? Ni de los computadores. Eso es un aspecto de la tecnología, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, también los productos farmacéuticos, tenemos, bueno, automóviles, dispositivos electrónicos de toda clase, incluso entonces ahora servicios y ciertos productos que son de índole virtual, ¿no? Software y demás servicios. Entonces, se entiende que ustedes como asesores comerciales van a entrar a cubrir un montón de necesidades y habría que ver en dónde entonces pueden ser ustedes o pueden ustedes ubicarse, ¿ya? En ese sentido, y como bien lo saben ustedes, el éxito del vendedor se basa en gran medida sobre el conocimiento de los productos y sobre el conocimiento de estas especificaciones técnicas. Así que el reconocer y el aprender a leer les va a ayudar bastante, ¿no? Esa es como la cuestión. Entonces, fijémonos en lo primero. Vamos a hablar acerca de conversión de unidades. En ese sentido, entonces, regálenme un segundo. Ah, me parece que yo también el viernes les compartí una pequeña presentación, si no estoy mal, una presentación donde hay unas unidades de conversión. ¿Me confirman eso, por favor? ¿O no les llegó? Ese taller, profe. Sí, señora, esta presentación que están viendo. No, no, señor. Ese no. Nos envió el taller, más no es. De acuerdo, entonces regálenme un segundo, se los voy a enviar en este preciso momento. Es un Sí, pequeño, profe. señora. Sí, señor, ese lo envió. Ah, sí, sí lo envié. ¿Sí lo envié? Sí, profe, ese ya lo envió. Ah, de acuerdo, bien, listo. Estamos de acuerdo. Sí, dice conversión de unidades, sí. Muy amables. Entonces, fijémonos en algo, ¿no? Eh, voy a escribir aquí, yo creo. Sí, voy a escribir acá. Diríamos, este es un tema sencillo, ¿no? La cuestión es, fíjense ustedes que probablemente quienes han estado relacionados dentro de su oficio de la asesoría comercial, tal vez han estado relacionados con el tema de la venta de automóviles, ¿sí? De pronto y muy probablemente eh, han visto que los automóviles tienen ciertas especificaciones técnicas y especificaciones que son de interés para el cliente, ¿no? Como por ejemplo la velocidad máxima que puede alcanzar, la fuerza que tiene el motor, eh, la capacidad de aceleración que tiene en un tiempo determinado, el pie de torque o la fuerza para, digamos que ese componente que le permite al motor alcanzar su máximo punto de esfuerzo. Esas medidas probablemente, si ustedes, como les digo, han estado involucrados, van a encontrar que dependiendo de la marca, pueden ser expresadas de diferente forma, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la velocidad, para aquí, para este lado del mundo, nosotros lo conocemos de manera, digamos que generalizada, lo expresamos como kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Siempre lo expresamos como kilómetros por hora. De hecho, los velocímetros, por una situación normativa, eh, están dispuestos así, ¿no? Para expresar esa velocidad en esas unidades. Pero fijémonos en algunas marcas automóviles, o de hecho, por ejemplo, si en algún momento ustedes han visto esto de Fórmula Uno y demás, van a escuchar que a los automóviles les cuantifican su velocidad, ¿sí? En otras unidades, en millas por hora, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí nosotros lo hacemos en kilómetros por hora
en otros países, particularmente en Estados Unidos, en Gran Bretaña y bueno, Nueva Zelanda y Australia, estos países que están en ese círculo anglosajón, utilizan entonces las medidas de millas por hora. Bien. Pero se están refiriendo entonces a la misma magnitud. ¿Sí? Recordemos, la magnitud entonces es esa propiedad que tienen los cuerpos de ser medidas, esa propiedad que nosotros podemos medir. Y las unidades son básicamente esas abstracciones conceptuales que utilizamos para cuantificarlo, ¿no? Recordemos, la longitud se mide en metros, la temperatura puede ser medida en Kelvin, en grados centígrados, en grados Fahrenheit. eh, sí, la cantidad de sustancia en una solución química se mide en moles. Son diferentes unidades que se pueden utilizar. Y aquí particularmente cuando hablamos de la velocidad, fíjense ustedes, una de ellas utiliza los kilómetros por hora en uno de los sistemas y en el otro utiliza las millas por hora. Sí, señora Daniela Gómez. Profe, disculpe, ¿usted está grabando la clase? Sí, señora. Ok, profe, era por si no estaba grabando, gracias. Bueno, sí, señora. Entonces, la situación va en esa dirección. Eh, um, bien, en física siempre nosotros vamos a tener unas magnitudes que son fundamentales, ¿sí? Y vamos a tener unas magnitudes que son derivadas. Me permiten un segundo acá, que eso yo lo tengo también. Sonic Motion. Ay, no es este. Ujú. Mm, un segundo. Profe, buenos días, una preguntita. Buenos días, sí, señora. Buenos días, sí, señora. Es que estamos tratando de subir el segundo taller de seguridad en el trabajo, pero no está el link. O sea, no está abierta la evidencia para subirlo. ¿Qué fecha tenía la segunda actividad? Es para Eh, hoy. Para hoy, profe. lunes 28. ¿Y no está abierto? Yo les envié ese cuadro, ¿no? Sí, señor, pero no está abierto. Aparece de evidencia es 3. No aparece la evidencia 2 para subirlo, o sea, lo que tenemos que No, subir la ahorita. 2. Ese trabajo. A ver, la 2 era la de presentación de factores sobre la salud. Esa estaba para el miércoles 23. La de hoy es la tercera actividad. Profe, es que creo que Summer se cambió el cuadro y nos envió otro. Eh, bueno, Sí, profe. regálame un segundo entonces. Termino con este punto y ya miramos eso. ¿Listo? Bien, Ok. entonces acá la cuestión es que tenemos unas magnitudes físicas que son fundamentales, ¿sí? Y tenemos unas magnitudes físicas que son derivadas. Por ende, las unidades son derivadas para aquellas magnitudes que son derivadas. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes, las magnitudes fundamentales son aquellas que miden, perdón, las unidades fundamentales son aquellas que se utilizan para medir las magnitudes fundamentales. Entonces, estas miden propiedades y usualmente propiedades de la materia de esta realidad, pero entonces para medirlas se utiliza una única unidad de medida. ¿Sí? Por eso, digamos, podríamos pensar en que son fundamentales, son las más básicas, son las con las que podemos cuantificar nuestro entorno de manera, digamos, más sencilla. Entonces, en ese sentido, dentro de esas magnitudes fundamentales, tenemos, les decía yo, la longitud, ¿cierto? Donde la unidad sería el metro, o al menos la unidad en el Sistema Internacional de Medida. Tenemos, por ejemplo, la masa, la cual se cuantifica en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura puede ser en Kelvin, la intensidad de la corriente en amperio, la intensidad luminosa en candela, la cantidad de sustancia en mol. Habíamos hablado la información, por ejemplo, que ahora
digamos que está muy presente en nuestras vidas ahora y desde hace ya unas décadas, sería el byte, ¿sí? Pero entonces, fíjense ustedes, con estas magnitudes fundamentales, con estas magnitudes fundamentales, se pueden abstraer otras unidades que cuantifican también otras propiedades de los cuerpos, pero que ciertamente, digámoslo, no son tan evidentes, ¿sí? Una de ellas podría ser entonces la velocidad, ¿no? Que es lo que venimos comentando. La velocidad, si ustedes se fijan, es... acá, es una ecuación que nos relaciona entonces, velocidad lo voy a expresar como v, ¿no? Que sería lo más habitual, v. De lo que habla entonces la velocidad es básicamente la cantidad de espacio que puede recorrer un cuerpo en una unidad de tiempo, ¿sí? Voy a colocar así sencillamente como espacio sobre tiempo. Esa sería, digamos que la magnitud, ¿sí? La velocidad entonces se expresa como espacio sobre tiempo. Y dentro del sistema de medida internacional, lo que nosotros vamos a tener dentro de velocidad, ¿cierto? Dentro de velocidad, las unidades de medida serían entonces um, metros sobre segundo. Vamos. Seguimos acá. Metros sobre segundo. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos al hecho de que la velocidad, entonces, siendo una magnitud eh, derivada, mide básicamente una propiedad de los cuerpos en donde se mide la cantidad de espacio que un cuerpo puede recorrer en una unidad de tiempo, ¿sí? Y fíjense ustedes que la unidad dentro del sistema internacional de medida es la de metros sobre segundo, ¿sí? Así debería medirse la velocidad para la mayoría de los estudios, en la mayoría de los estudios o en la mayoría de las revisiones sobre algún fenómeno, en metros sobre segundo. No obstante, y como lo veníamos comentando, hay ciertos sectores comerciales donde en realidad no se utilizan estas medidas, este sistema internacional de medida, sino que podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, mm, es que, bueno, estamos muy familiarizados con el tema de los automóviles, kilómetros, ¿cierto? Kilómetros sobre hora. Dicen ustedes que igual, que a pesar de que esta unidad de medida, ¿cierto? Sabemos que kilómetros es 10 a la 3 metros, ¿de acuerdo? Y sabemos que horas es otra unidad de tiempo, ¿no? El tema es que si ustedes se fijan, entre kilómetros y hora existe la misma relación de espacio y tiempo, ¿sí? Metro sobre segundo es la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Medida, ¿de acuerdo? Y es, digamos, que la que formalmente debería ser la correcta, pero como les comento, en algunos entornos comerciales, por una cuestión ya de tradición, porque esto ya está estandarizado, se utilizan para medir esa misma velocidad, entonces otras unidades que vendrían siendo kilómetros sobre hora, ¿no? Pero fíjense ustedes, seguimos hablando de velocidad, seguimos hablando de espacio sobre tiempo. Esa es como la cuestión. Ahora podemos nosotros también tener acá, como les comentaba, otras unidades de medida, seguramente son bastantes, ¿no? Pero me voy a referir a las más usuales y son las que son expresadas en este sistema eh, anglosajón, ¿no? En donde tenemos otra unidad que sería las millas sobre hora, ¿no? Nuevamente, las millas ya no hacen parte de este sistema métrico del metro, ¿cierto? Ya no utilizan la unidad del metro, pero sí que se están refiriendo entonces a una unidad de medida lineal. Nuevamente pensamos en el hecho de que la velocidad, a pesar de que está expresada en millas sobre hora, sigue cumpliendo entonces digamos que el parámetro de que sea medido o que se esté midiendo la cantidad de espacio que recorre un cuerpo sobre el tiempo. Parece que alguien entró. Bueno, entonces la situación nuevamente es esto. Tengamos muy claro que cuando a ustedes les piden una unidad de velocidad, más bien les piden como respuesta a una velocidad,
¿sí? No importa la complejidad del problema. No importa si para calcular esa velocidad se necesita involucrar un montón de variables, no importa si el problema es sumamente complejo e involucra energías, involucra sistemas estáticos, bueno, involucre lo que involucre, al final siempre, siempre la velocidad la debemos expresar en unidades donde yo en el numerador tenga espacio y en el denominador tenga tiempo. Así que debería yo siempre tenerlo en metros sobre segundo, en kilómetros por hora, en millas por hora, en pies por hora, etcétera. Ahora, lo que será más habitual es que nosotros tengamos metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Entonces, fíjense ustedes, voy a expresar entonces una velocidad. Daniela, ¿usted está ahí? Señorita Daniela. A ver. Entonces, Sara Valentina Castillo. ¿Por qué no baja? Sara Valentina. Ah, están conectados, pero no están. Verónica Carmona. Verónica Carmona. No la escucho, Verónica. Entonces, Natalie Vega. Señor. Natalie Vega, deme una velocidad. ¿Una velocidad? Sí. 84 ¿84 qué? kilómetros. Sí, no, dígame. ¿84 qué kilómetros sobre qué? 84 kilómetros sobre 3 horas. La intención es que en el denominador esté solamente, digamos que sea una unidad de tiempo, ¿no? Me refiero entonces a que sea un valor unitario. Podría ser, aunque lo que usted está Profe, diciendo no está mal, o sea, no está mal, Ah, ok. pero que sea solamente sobre una hora, ¿sí? Ah, ok. Entonces fíjense ustedes, por favor, para que lo tengamos claro. La señorita Natalie nos dio entonces un número que es 84 kilómetros por hora. Voy a utilizar tres cifras significativas dentro de la precisión, ¿listo? 84 kilómetros por hora. La situación es esta. Eh, tenemos una unidad de velocidad, ¿cierto? Tenemos un valor de velocidad. Para todos está muy claro. Nuevamente, arriba está el numerador, abajo el denominador, por ende, esto es velocidad. Digo, lo que iba a decir era que en el numerador está una unidad de espacio y en el denominador está una unidad de tiempo, por ende, esto es velocidad. Ahora lo que yo voy a hacer acá es expresar estos mismos 84, ¿sí? Estos mismos 84 kilómetros por hora, los quiero expresar en metros sobre segundo. ¿Mm? Fíjense ustedes, esto es muy importante. Me va a cambiar el número, me va a cambiar las unidades, ¿sí? Pero en realidad el evento físico, el desplazamiento de ese móvil hipotético, sus características van a ser exactamente las mismas, solamente que yo lo voy a expresar en dos unidades de medida diferentes, ¿sí? Me voy a referir a la velocidad, pero simplemente lo voy a expresar ya no en kilómetros sobre hora, sino en metros sobre segundo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer y lo que siempre vamos a utilizar son los factores de conversión, en realidad, ¿sí? Pero vamos a mirar las reglas de tres, ¿sí? Los factores de conversión no son otra cosa que las mismas reglas de tres, solamente que ya organizadas para ser multiplicadas, ¿bien? Es una cuestión pedagógica. Pero la regla de tres funciona bastante bien para comprender el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión sería esta. Vamos por acá. Escribirlo acá. Bueno, vamos a escribirlo primero. Entonces, vamos a tener así.
Así, de esa manera. Entonces la regla de 3 funciona así. Voy a tener yo un valor A. Eliminamos esto. Un valor A que tiene una correspondencia entonces con un valor. Un segundito. A ver si lo puedo escribir acá. Que tiene una correspondencia. Lo voy a centrar. Voy a colocar en verde. Entonces, tiene una correspondencia con tiene una correspondencia con un posible valor B. A ver, por acá. Entonces, tiene una correspondencia con un valor B. La cuestión entonces es que gracias a esa correspondencia yo puedo calcular algún otro valor que esté en esas dos unidades de medida. Entonces vamos a decir acá que yo quiero averiguar un valor A o N sub A, más bien NA, en términos de B. Vamos a colocar por acá B, nuevamente esto de aquí. Igual ya les hago el ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto es una correspondencia, ¿ya? Y aquí voy a utilizar aquí una X para denotar que lo que yo estoy preguntando es, o la manera en la que yo estoy leyendo esta regla de 3 es, si A tiene una correspondencia con B, ¿sí? Entonces, tal cantidad de ¿a cuánto corresponde de B? Ese es básicamente el razonamiento. ¿Y esto cómo se resuelve entonces? Fíjense ustedes, siempre lo que vamos a hacer es multiplicar el valor que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ese que estamos buscando, lo multiplicamos por este valor de B, es decir, una multiplicación en los términos cruzados, este con este, y luego lo dividimos en el valor que me resta o en el valor que me sobra. Así voy a encontrar yo X. Entonces, esa ecuación nos la tendríamos nosotros así. Fíjense ustedes, tendría yo entonces NA, ¿sí?, multiplicado por B sobre A. Y esto entonces me va a dar este valor X, ¿cierto? Que diríamos sería la respuesta, voy a colocar otro coeficiente, la respuesta que yo estoy buscando, pero en términos de B. ¿De acuerdo? Entonces se multiplica este por este, me refiero entonces en cruz, y se divide por el que sobra. Esto por una cuestión también en donde nosotros vamos a poder eliminar las unidades, ¿ya? Y nos vamos a quedar con esa unidad que yo estoy buscando. Bien, entonces fíjense ustedes acá, que sería el ejemplo. Este 84 kilómetros por hora, ¿sí?, lo quiero entonces convertir a metros sobre segundo. Para eso voy a utilizar dos reglas de 3. Bien, o voy a hacerlo por pedazos. La primera de ellas, bueno, aunque en el segundo caso la respuesta ya es más sencilla, pero bueno. La primera de ellas entonces acá, 84 kilómetros lo voy a convertir a metros. ¿De acuerdo? 84 kilómetros lo voy a convertir a metros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando nuestra regla de 3 de manera muy sencilla. Entonces, vamos a ver acá. Voy a copiar esto así. Y esto me toca hacerlo aquí en Word, también para que ustedes se familiaricen con el Word, pero no es lo ideal. Entonces vamos a colocar aquí los valores. Acá. Los valores que nos están interesando. Entonces, vamos a tomar a A como los 84, perdón, como la correspondencia entre A y B, me refiero entonces a la correspondencia entre kilómetros y metros. Entonces, un kilómetro corresponde a 1000 metros.
sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Esta es la primera correspondencia. Entonces la manera en la que lo leemos es, si 1 kilómetro corresponde a 1000 metros, ¿cierto? Si 1 kilómetro corresponde a 1000 metros, entonces 84 kilómetros, fíjense ustedes, no estoy convirtiendo kilómetros sobre, solamente me estoy concentrando en convertir kilómetros a metros. Si esto es así, entonces 84 kilómetros, 84 kilómetros, ¿a cuánto corresponde? En metros, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la regla de 3 nuevamente. Si 1 kilómetro corresponde a 1000 metros, entonces 84 kilómetros, ¿a cuánto corresponde? La solución, como les decía, simplemente es aplicar este pequeño algoritmo donde nosotros lo que hacemos es multiplicar entonces los valores que estén cruzados, en este caso el valor que yo quiero transformar, que es este 84, lo multiplico por el número que está en cruz, ¿no? Es decir, por este de aquí, por 1000 metros. Así las cosas, nosotros tendríamos acá 84 kilómetros, ¿sí? Multiplicado por este 1000 metros, ¿cierto? Y lo dividimos entonces entre el valor que nos resta, es decir, el valor que está justamente encima de ese que queremos encontrar. En este caso, 1 kilómetro. 84.000, ¿no? Sí, señora. Sí, y esa es la situación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá, claro, 84 por 1000, como dice, no vi el nombre. Bueno, Daniela. Daniela. Pero ahorita yo lo escuché, sino que tenía las manos sucias y no me dio tiempo de coger el teléfono. Usted disculpe. De acuerdo, entonces fíjense ustedes que sería 84.000, como dice Daniela, pero aquí está la situación. Multiplicamos 84 por 1000, nos da 84.000, luego lo dividimos en 1 y sabemos que 84.000 dividido 1, pues son los mismos 84.000. Aquí la situación es esta. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos esta operación, lo que... déjenme por acá. Lo que estamos haciendo entonces, aparte de la operación numérica, es la eliminación. Un segundo porque se me perdió por acá, quiero utilizar este. La eliminación de unas unidades. Entonces, arriba es 84 kilómetros por 1000 dividido 1 kilómetro. Cuando yo hago la operación, bueno, 84 por 1000 dividido 1, pues me da 84.000, pero adicionalmente a eso, yo cancelo estas unidades. Eso es muy importante, ¿sí? Cuando yo la cancelo, me permite a mí entonces tener ese posibilidad del cálculo, dentro del cálculo, que en Word es canzón, menos para explicar. A ver si lo puedo copiar nuevamente. Entonces, vamos a colocar otra vez la línea. Una linecita por acá, así. Y lo voy a poner acá. Entonces, fíjense ustedes, la cuestión es esta. Cuando yo hago la operación, además de la cuestión numérica, estoy eliminando las unidades que son iguales, ¿ya? Entonces, en este caso, kilómetros sobre kilómetros me permite a mí cancelarlas, sobre todo por el hecho de que, fíjense ustedes, este kilómetro está elevado a la 1. Recordemos que cuando no tiene un número escrito específicamente como potencia, todos podemos interpretar que esto está elevado a la 1. Por ende, entonces, este está a la 1, este está a la 1, ambos están en la misma dimensión y por ende yo los puedo eliminar, ¿ya? Otra cosa fuera que este estuviera al cuadrado y este estuviera a la 1, ya eliminaríamos solamente el de arriba y este que está abajo no quedaría a la 2, sino quedaría a la 1. La cuestión de las reglas de las potencias que revisamos en notación científica. Entonces, al final, fíjense ustedes, hicimos la operación, eliminamos kilómetros con kilómetros y nos queda entonces 84.000 metros. ¿Ya? Esa es básicamente nuestra aplicación de la regla de 3. Tenemos una correspondencia entre dos unidades, es decir, debemos identificar cuánto una unidad equivale, me refiero entonces en cantidad, en números, ¿cierto? ¿Cuál es la correspondencia que existe entre una unidad y otra? En este caso, entonces, sabemos que que 1 kilómetro corresponde a 1000 metros. Ya con esa información, la regla de 3 nos va a permitir encontrar algún otro valor dentro de la unidad que nos interese.
Bien. Entonces, en este caso, bueno, quedamos 84.000 metros, que sería aquí, ¿no? Ahí iríamos como 84.000 metros sobre hora, ¿sí o no? Es decir, aquí lo único que yo hice la conversión, lo único que convertí fueron los kilómetros a metros. Así que hasta ahí nosotros tendríamos este valor, ¿no? 84.000. Entonces tendríamos 84.000 kilómetros, perdón, metros por hora. Por acá. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, una velocidad de 84 kilómetros por hora es exactamente lo mismo que una velocidad de 84.000 metros por hora. Es lo mismo. ¿Sí? Aquí la situación simplemente es comprender que hubo un cambio en la variable, bueno, sí, en la variable o en la unidad, haciendo entonces que el número se modifique, pero nos estamos refiriendo a una misma magnitud de velocidad. Ahora fíjense ustedes, nos interesa a nosotros es expresar ese 84 kilómetros por hora, pero no en metros sobre hora, sino en metros sobre segundo. Por ende, hay que hacer otra modificación acá. ¿De acuerdo? Otra modificación. En este caso podríamos utilizar una regla de 3, pero ciertamente la correspondencia para todos es muy clara, ¿no? Eh, nosotros sabemos que en una hora, ¿cuántos segundos hay? 60. Segundos. 59. No, segundos. O sea, minutos. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. 2 segundos. Señora, en una hora, ¿cuántos minutos hay? 59. 60 minutos. 60 minutos. Hay 60 minutos. Luego entonces, fijémonos que lo que estamos buscando no son minutos, sino son segundos. Queremos pasarles a segundos. Entonces, en una hora, ¿cuántos segundos hay? Sabiendo que en una hora hay 60 minutos y por minuto hay 60 3.600. segundos. Eso sí, señora. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Aquí yo también podría hacer la regla de 3, pero en realidad particularmente, esta conversión es sencilla. Sabemos que simplemente necesitamos multiplicar. En otras palabras, este 3.600 segundos es la cantidad de segundos que hay en una hora, o en otras palabras, una hora corresponde a 3.600 segundos. Una hora está compuesta de 3.600 segundos. 3.600 segundos es una hora. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces fijémonos en el hecho de que una vez entendido o calculado eso, sencillamente como lo que necesitamos hacer es encontrar este valor de 84 kilómetros por hora, lo necesitamos encontrar es en metros sobre segundo. Lo primero que hicimos fue transformar estos 84 kilómetros a metros, ¿cierto? 84 kilómetros lo convertimos a metros y nos dio 84.000 metros. Y luego esta hora, perdón, lo vamos a simplemente cambiar a 3.600 segundos. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, nos debería quedar una situación así. Tenemos nosotros este 84.000, que ciertamente son los metros, lo que corresponde. Y luego entonces aquí vamos a escribir 3.600. Ahora ya no van a ser horas, sino van a ser segundos. Entonces fíjense ustedes. Es muy importante comprender que a pesar de que yo estoy utilizando números diferentes, ¿cierto? Estas cantidades, me sigo refiriendo a lo mismo. Es decir, yo no estoy cambiando la magnitud de la velocidad del automóvil o del móvil más bien del cuerpo de 84 kilómetros por hora. Sencillamente lo que estoy haciendo es esta misma cantidad de 84 kilómetros por hora la estoy reescribiendo en metros sobre hora y ahora la estoy reescribiendo en metros sobre segundo. Porque nuevamente 3.600 segundos es lo mismo que una hora. Es lo mismo. Bien, entonces una vez teniendo eso, lo que hacemos aquí simplemente es una división. ¿Ya? Hacemos una división donde dividimos los 84.000 metros o 84.000 lo dividimos en 3.600. ¿Cuánto nos da eso? $23,3. Listo, vamos a dejarlo entonces con 3 cifras significativas. Después del 3 no hay nada, ¿verdad? No hay otro número, ¿o sí?
23,3333. Sabemos por la regla del redondeo, que fue lo que hicimos en el segundo taller, que si vamos a dejar, en este caso, bueno, tres cifras significativas, debemos ver el número que le sigue a la última posición. Y si este número está entre 0 y 4, dejamos el mismo número. Si está entre 5 y 9, le incrementamos una unidad a la última posición. En este caso, entonces, como lo que le sigue a este 3 es otro 3, dejamos ese 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Señor. Sí, señor. ¿Listo? Y profe, Y aquí entonces nosotros tendríamos 23,3 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que nos quede esto muy claro, cuando yo hago una conversión de unidades, lo que estoy pasando es un valor que yo tengo expresado en una unidad particular, ¿cierto? Lo que hago entonces es convertirlo a otro conjunto de unidades, ¿verdad? Pero no es que yo esté cambiando la propiedad del cuerpo ni esté modificando, no. Simplemente lo estoy expresando con otras unidades. Entonces, lo que es lo mismo, un automóvil que se está moviendo a 84 kilómetros por hora, un móvil que se está moviendo a 84 kilómetros por hora, eh, ciertamente, si yo lo expreso en metros sobre segundo, se está moviendo a 23,3 metros sobre segundo. Esto y esto son lo mismo. La única diferencia, como ustedes pueden observar, es las unidades con las que se está expresando. El primero va en kilómetros por hora, el otro es metros sobre segundo, pero es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes, bueno, claro, estamos hablando de una situación comercial, ¿no? Si por algún motivo ustedes estuvieran vendiendo algún tipo de producto que referencie las velocidades, deberán comprender que si algún cliente llega a preguntarles sobre cuál es la velocidad máxima que alcanza ese móvil o ese producto, suponiendo que se mueve por diferentes motivos, es muy importante que ustedes comprendan que hay diferentes formas de medirlo, pero que ustedes están refiriendo a lo mismo. Entonces puede que esa persona haya visto en internet o haya escuchado que el dispositivo entonces se mueve a 84 kilómetros por hora. ¿Mm? Pero entonces ustedes dentro de las especificaciones técnicas que les llegaron allá del producto y la capacitación que les dieron para venderlo, les dijeron que era 23,3 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, él va a llegar a preguntar si en realidad ese móvil alcanza 84 kilómetros por hora y ustedes le van a decir que la información que tiene es que es 23,3 metros sobre segundo. ¿No? Si el cliente no comprende eh, que existe una correspondencia entre estas dos unidades de medida, al momento en el que ustedes les digan, no, es que en realidad es 23,3. Y él dice, no, pero el que yo vi era 84. Entonces, pues si esta aclaración, si esto no está claro para el cliente y usted como asesor comercial o como vendedor no puede transmitírselo y no puede hacer, digamos, un cálculo sencillo como esos en el que identifica que las unidades de medida no son las mismas, pues básicamente el cliente lo van a perder. Porque el cliente va a decir, pero yo vengo por algo que alcanza 84. Él tiene en su cabeza es el número, él o ella tiene en su cabeza es el número de que es 84. ¿No? No, tal vez no está haciendo el análisis dimensional acá, sino más bien simplemente es 84, punto. Pero entonces ustedes dentro de sus especificaciones tienen que es 23,3. Pero nuevamente la misma reflexión. En realidad nos estamos refiriendo a una misma magnitud, ¿sí? Pero expresada con dos unidades de medida diferentes. De ahí digamos que el uso de estos factores de conversión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, fíjense ustedes, es que quiero convertir estos 84 kilómetros por hora y los voy a convertir en millas por hora. Ya millas por hora, si ustedes se fijan, las millas hacen parte de otro sistema de medición, ya no es el sistema internacional, pero es muy utilizado digamos que en el entorno anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Nueva Zelanda, Canadá y demás. Entonces, voy a expresar estos mismos 84 kilómetros por hora, pero los voy a expresar ahora en millas por hora. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, les decía yo, en esta pequeña presentación que yo les pasé, les hice llegar, es esta de acá, hay unas unidades, hay unos factores de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que ustedes pueden leer estos factores de conversión
es la siguiente. Dice factores de conversión. Entonces van a tener ustedes una columna. Bueno, primero vamos a identificar la magnitud física que nos estemos refiriendo. En este caso, longitud, masa, ¿cierto? Vamos a tener tiempo, rapidez. Vamos a tener energía. Vamos a tener presión. Y bueno, hasta ahí. ¿Ya? En este caso simplemente nos vamos a referir a la longitud, que es, digamos que la unidad de medida más habitual. Entonces la manera en la que se lee esto es de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener en nuestra primera columna, la columna izquierda, ¿m? Vamos a tener entonces la correspondencia, más bien la unidad a partir de la cual vamos a comparar. Entonces, y en las restantes columnas vamos a tener las correspondencias en otras unidades de medida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense ustedes, la segunda columna es metros, la tercera columna es centímetros, la cuarta columna es kilómetros, la que le sigue pulgadas, la que le sigue pies y la que le sigue millas. Entonces acá, un metro, ¿cierto? Fíjense ustedes, un metro equivale a un metro. ¿Sí? Recordemos, esta es la misma, la primera columna, ¿no? Tiene metros. Entonces un metro equivale a un metro. En eso todos estamos de acuerdo. Luego, un metro equivale a 10 a la 2 centímetros. 10 a la 2 centímetros, recordemos, son 100 centímetros, ¿no? 10 a la 2 es 100, ¿cierto? De lo que revisamos en la notación científica, en la propiedad de las potencias. Entonces, 10 a la 2 es 100. Todos estamos de acuerdo con eso. Luego, un metro en kilómetros, ojo ahí, en kilómetros es 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque un metro es 0,001 kilómetros. Recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces la correspondencia que existe entre metro y kilómetro es esta. 10 a la menos 3 kilómetros corresponden a un metro. O lo que en otras palabras sería, un metro es 0,001 kilómetros. ¿De acuerdo? Luego entonces aquí sí ya hay una correspondencia, como les decía, en otras unidades de medida, donde lo que tenemos nosotros es que un metro es lo mismo que 39,37 pulgadas. Eso es un metro, o es esa cantidad, pero en estas unidades de medida. Luego, un metro es 3,2 o 3,281 o 281 pies. ¿Sí? En pies, un metro es 3,281 o 281. Y en millas, un metro, fíjense ustedes, un metro en millas es 6,214 por 10 a la menos 4. Es decir, 6,214 por 10 a la menos 4 millas es lo mismo que un metro. ¿Ya? Y esa es la manera en la que leemos el factor de conversión. Así, por ejemplo, una pulgada, si ven ustedes, una pulgada es 2,540 por 10 a la menos 2 metros. Una pulgada, por ejemplo acá, es 1,578 por 10 a la menos 5 millas. ¿Bien? Entonces, una vez nosotros identificamos cómo se utiliza el cuadro, lo utilizamos para hacer nuestro factor de conversión. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es convertir esos 84 kilómetros por hora, los vamos a convertir en millas sobre hora. Entonces, para eso vamos a utilizar esta relación. La relación de que un metro, ¿sí?, equivale a 6 o a 6,214 por 10 a la menos 4. Recordemos, en nuestras sesiones que estamos realizando de formación, acordamos que las comas van a ser utilizadas para los decimales y los puntos para los miles. La situación es que esta información yo la extraje de un libro que se denomina Serway, y en ese libro el autor utiliza lo contrario, utiliza los puntos para indicar decimales y las comas para indicar miles. Ahora, la situación, como les comentaba, no existe una regla matemática ni digamos que una norma que nos obligue a utilizar uno u otro. Es una situación en la que debemos acordar. Aquí nosotros, vuelvo y repito, acordamos que las comas son decimales y los puntos indican miles. Y aquí vamos a comprender ese hecho, ¿no? Simplemente por el tema del lenguaje del texto. Entonces, un metro equivale a 6,214 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí vamos a hacer la misma regla de 3. Vamos a por acá. Entonces, lo que nos interesa aquí es convertir este valor de acá.
el 84 kilómetros sobre hora. Entonces hacemos la regla de 3. La voy a colocar, voy a utilizar como base esta de aquí. Entonces, y vamos a decir 1 metro, ¿cierto? Bueno, y aquí hay otra situación importante, ¿no? En este factor de conversión, nosotros tenemos 1 metro de metros a millas, ¿no? Pero aquí, ¿qué nos quedaría más fácil? Sabiendo que el valor que estamos nosotros utilizando es kilómetros. Bien, podemos coger, ya sabemos que 84 kilómetros son 84.000 metros. Así que yo podría hacer nuestra regla de conversión simplemente haciendo la relación entre metros y millas. Pero también la puedo hacer directamente entre, entre kilómetros y millas. Para ambos casos, obviamente nos va a dar el mismo resultado. Lo voy a hacer con los dos, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos que 1 metro equivale a 6,214, por acá, equivale a 6,214 por 10 a la menos 4, ¿de acuerdo? Bueno, acá. Eliminar esto de aquí. 6,214. Más 14 por 10 a la menos 4. En este caso, millas. Esa es la conversión que existe ahí, ¿no? Y insertamos por aquí la flechita para indicar nuestra correspondencia. Nuevamente, 1 metro equivale a 6,214 por 10 a la menos 4 millas, ¿no? Millas. Ahora aquí la situación es, entonces, ¿a cuánto equivale en millas estos 84 kilómetros, ¿no? Pero fíjense ustedes, como no estamos nosotros pasando de kilómetros a millas, sino de metros a millas, este 84 kilómetros pues debemos dejarlo en metros. ¿Ya? En principio entonces deberíamos utilizar otra regla de 3 para pasar kilómetros a metros. Esta sería la opción. La cuestión es que aquí nosotros ya lo hicimos, ¿no? Ya sabemos que 84 kilómetros equivalen a 84.000 metros. Entonces simplemente voy a escribir aquí 84.000 metros. 84.000 metros. Recuerden, las unidades cuando se hace la regla de 3 van la misma unidad debajo de la misma unidad. Entonces aquí metros debajo de metros. ¿De acuerdo? Y aquí sencillamente entonces, nuevamente colocamos nuestra flecha. Y para indicar entonces, el razonamiento es, nuevamente. El razonamiento es, si 1 metro, si 1 metro equivale a 6,214 por 10 a la menos 4 millas, entonces 84.000 metros, ¿cuántas millas son? ¿Listo? Entonces, haciendo eso, también voy a tomar este como la ecuación básica. Y aquí simplemente reemplazo valores. Nuevamente, entonces tendría 1 metro multiplicado por este valor de acá, que está en millas. Esto que está en millas. Dividido, entonces, nuestros 84.000 metros. Ay, perdón, aquí lo hice mal. Estos son 84.000 acá. 2, 3, 84.000 metros. Recordemos que es este por este. Entonces 84.000 metros multiplicado por 6,214 por 10 a la menos 4 millas sobre 1 metro, que sería el factor que me sobra aquí. Listo, ¿eso cuánto nos da? Recordemos, ¿no? En la operación, aquí vamos a tener la posibilidad de eliminar este factor, ¿no? Me refiero al metro. Aquí eliminamos metros con metros. Entonces eliminamos metros y acá. Nuevamente. Bueno, eliminamos metros con metros. Acá.
Entonces tendríamos nuevamente 84.000 por 6,214 por 10 a la menos 4 sobre 1. Recordemos, gracias a las propiedades aquí de la regla de 3, eliminamos las unidades que son iguales, ¿no? Y nos debería quedar el resultado en millas, que es lo que nos interesa. Entonces, 84.000 metros, ¿a cuántas millas corresponde? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da ese valor? Bueno, bien, entonces ese valor de 84.000 multiplicado por 6,214 nos va a dar 521.976, ¿de acuerdo? Y esto, obviamente, por 10 a la menos 4, ¿sí? Por 10 a la menos 4. En este caso sería millas. Voy a reescribir ese número para que me quede más amigable. Voy a correr entonces la coma, lo voy a dejar con 3 cifras significativas. Bien. Y voy a correr la coma entre el 5 y el 2. Entonces nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la izquierda. Con lo cual nosotros nos tendríamos aquí 5,22. Recordemos que como voy a tomar la tercera posición como cifra significativa, miramos el número que le sigue, que es un 9, entonces al ver que es un 9 le sumamos una unidad a este último 1. Así las cosas tendríamos nosotros 5,22 y fíjense ustedes en algo, corrí la coma desde aquí hasta acá y la corrí 5 posiciones. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones. Por ende a la potencia le debo sumar 5 unidades. Entonces pasaría de ser por 10 a la menos 4 a por 10 a la 1. ¿Ya? Por acá, por acá. Por 10 a la 1 y en este caso, como lo que venimos haciendo, millas. En otras palabras, 84.000 metros sobre segundo, perdón, discúlpeme, 84.000 metros, o lo que es lo mismo, 84 kilómetros, equivalen a 5,22 por 10 a la 1 millas. ¿De acuerdo? Millas. Y finalmente, como nuestra pregunta era expresar este 84 kilómetros por hora, lo queremos expresar es en millas sobre horas, pues ya sabemos nosotros que esos 84 kilómetros corresponden a este valor en millas, ¿sí? A este valor en millas. Y sabemos también que, bueno, en este caso ya no hay que hacer una conversión en la variable de tiempo porque sigue siendo horas. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nosotros, perdón, por acá, sería millas sobre horas. Y ya está. Este sería entonces nuestro valor convertido. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ¿no? Para lograr entonces hacer esta conversión de kilómetros a millas, utilizamos una regla de 3 donde utilizamos la correspondencia que existe. Sabemos que un metro equivale a 6,214 por 10 a la menos 4 millas. Luego sabemos que una milla, perdón, sabemos que, 84, que un metro son, bueno, perdón, que 84 kilómetros son 84.000 metros, ¿cierto? Un cálculo que ya hemos hecho en el anterior ejercicio. Y sencillamente con esta correspondencia en la que un metro equivale a 6,214 por 10 a la menos 4 millas, entonces nos preguntamos a cuánto equivalen 84.000 metros. Para resolverlo, simplemente multiplicamos estos 84.000 metros por el valor que le corresponde en millas, ¿cierto? 84.000 metros por 6,214 por 10 a la menos 4 millas, y lo dividimos en el valor que nos sobra, que es este de aquí. Al hacer simplemente la multiplicación, nos dio entonces un 521.976 por 10 a la menos 4 millas, ¿cierto? Y eliminamos entonces metros con metros, quedándonos la unidad en millas. Y por una cuestión de notación científica, lo que yo hice
es que moví la coma 5 posiciones a la izquierda, que eso ya lo hemos venido haciendo. Lo dejé con 3 cifras significativas. Y luego entonces las posiciones que me corrí a la izquierda se las sumé a la potencia. Pasando entonces de 10 a la menos 4, pasé a 10 a la 1. Y este es el valor. Finalmente, como lo que nosotros necesitábamos es expresar esa velocidad, ¿cierto? De kilómetros sobre hora en millas sobre hora, pues nos damos cuenta que la unidad de tiempo no necesito convertirla. Así que dejo simplemente el mismo horas. Y en resumidas cuentas, el resultado sería la velocidad del automóvil que se puede mover a 84 kilómetros por hora es igual a una velocidad de 5,22 por 10 a la 1 millas sobre hora. ¿De acuerdo? O lo que sería 52,2 millas sobre hora. También es válido. ¿Estamos todos de acuerdo con el factor de conversión? Sí, profe. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, eso es. Si ustedes se fijan en los tallercitos acá, en el taller, estos dos primeros puntos requieren eso. Entonces, vean, ustedes dicen acá, un lote rectangular que mide 100 pies por 150 pies. Sobre ese lote hay que determinar el área que tiene, pero en metros cuadrados. Así la situación, todos sabemos que el área de un lote, bueno, de un lote no, de un paralelepípedo, más bien, no, tal vez no, un paralelepípedo no. De un cuadrado o de un rectángulo es lado por lado. ¿Ya? Ese es el área. En ese sentido, entonces, lo que debemos hacer aquí es, pasamos de pies a metros, y lo que nos resulte lo multiplicamos y ese es el resultado. Ya está. Luego el segundo nos dice que llenar un tanque de gasolina de 40 galones toma un tiempo de 2 minutos. La primera pregunta es calcular la rapidez en la que se llena expresado en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces lo que vemos aquí hacer simplemente es pasar galones a metros cúbicos, ¿cierto? Pasar galones a metros cúbicos, igual con una regla de 3. Y pasar minutos a segundos. Una situación igual. Entonces, una vez ustedes hayan calculado a cuántos metros cúbicos corresponden 40 galones y cuántos segundos son 2 minutos, esa cantidad la dividen y tenemos esta respuesta, ¿cierto? Que nos daría, recuerden, en metros cúbicos sobre segundo. Y finalmente tendríamos este punto que nos pide entonces determinar el tiempo en horas que toma llenar el tanque referido. Como dice el problema, más bien como dice el enunciado, el tanque se demora en llenarse, se demora 2 minutos. Entonces simplemente es responder a cuántas horas corresponden 2 minutos. Y eso es todo. También es una regla de 3 muy sencilla. Listo. Si ustedes se fijan, entonces aquí hay varios factores de conversión, pero como acabamos de mirar, no los van a necesitar todos. Sin embargo, ahí les pasé algunos varios por, bueno, digamos que punto de referencia. Ahora entonces miremos el tema de análisis dimensional, que sería el que se corresponde con los otros dos puntos de abajo. En ese sentido, aunque el análisis dimensional ya lo hemos venido haciendo, es una situación acá. Ya, tengo que correr todo ese montón de líneas. Simplemente es de análisis, ¿de acuerdo? Más allá de cálculos, es una cuestión de análisis. Entonces, fíjense ustedes en eso. Como lo venimos mirando, la velocidad es una unidad que se expresa en espacio sobre tiempo. Y espacio sobre tiempo también puede ser expresado entonces en metros. Pero entonces ya utilizando una unidad, acá, es expresado en metros sobre segundo, según el Sistema Internacional de Medida, ¿no? Entonces, velocidad, espacio sobre tiempo, esto equivale a metros sobre segundo. Pero fíjense ustedes en algo. Es muy probable que de la física que vieron en el colegio o de lo que ustedes han leído por ahí, se han dado cuenta que existen unas ecuaciones, particularmente unas ecuaciones cinemáticas, ¿no? En este entorno de las ciencias se encuentran de manera abstracta, se puede encontrar
magnitudes o valores de las magnitudes, ¿sí? Utilizando diferentes variables, ¿ya? Entonces podríamos decir, por ejemplo, esto de así, esto de aquí de acá. Entonces, posiblemente han visto esta ecuación que dice que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, ¿ya? Fíjense ustedes, la aceleración es otra magnitud. La aceleración es la velocidad con la que la velocidad cambia. Esa es la aceleración. ¿Mm? Entonces, para trasladarlo, digamos que a un concepto más familiar, sabemos nosotros que en un automóvil existe un pedal que se llama acelerador. El acelerador, en la medida en la que nosotros lo pisemos, ¿cierto? Y el tiempo en el que lo mantengamos pisado, va a modificar nuestra velocidad, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad va a depender directamente de la aceleración que estemos o que tenga el cuerpo y el tiempo en el que se mantenga esa aceleración. Entonces, nuevamente, si yo voy en un automóvil y yo piso el acelerador, lo que estoy generando es un cambio en la velocidad, ¿ya? Y en la medida en la que yo acelere más, ese cambio en la velocidad o ese incremento en esa velocidad se va a dar más rápido, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que esa es otra de las variables, por ejemplo, para quienes trabajan en la venta de automóviles, que es relevante. Los automóviles entonces tienen diferentes características y los deportivos, particularmente los usuarios o las personas que les gusta este tipo de, de máquinas, eh, siempre están vigilando esa capacidad o esa propiedad que tienen de la aceleración, ¿no? Entonces hay automóviles que pueden alcanzar eh, la velocidad de 100 kilómetros por hora, pasar de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora en unos 6, 7 segundos, 8 segundos, ¿no? Y esa es una de las propiedades importantes dentro de la venta de automóviles, ¿ya? Mm, obviamente existen, como decía, varias categorías. Hay personas que ya no es que busquen ese tipo de propiedades, de ese tipo de cualidades, de tener, digamos que aceleraciones capacidades de aceleración tan altas, sino más bien que sean familiares, que tengan otras características, ¿no? Entonces en ellos la aceleración no va a ser tan importante y posiblemente esos 100 kilómetros por hora, arrancando desde 0 kilómetros por hora, los va a alcanzar en unos 15 segundos. ¿Ya? Son, digamos que especificaciones técnicas que difieren. El tema entonces es que sabemos que la velocidad es igual a aceleración por tiempo. Eso es lo que debemos tener claro. Pero en este caso, como les decía, no es que vayamos a resolver problemas muy complejos, o razonamientos físicos muy complejos, sino simplemente es una cuestión de lenguaje. Y cuando hablamos de análisis dimensional, me refiero entonces al hecho de que, a pesar de que la velocidad está expresada en este caso en unidades, o más bien está igualada a otras dos magnitudes que son la aceleración y el tiempo, la respuesta de nuestros cálculos siempre debe dar en estas unidades, espacio sobre tiempo. Fíjense ustedes, por acá, lo voy a colocar aquí. La aceleración también tiene sus propias unidades, La aceleración es igual, más bien es expresada eh, en metros sobre segundo, pero al cuadrado, ¿sí? Acá. La aceleración siempre está en metros sobre segundo al cuadrado. Así es como, esas son las unidades de la aceleración. Como les decía, es la velocidad con la que cambia la velocidad. De hecho, se los voy a colocar aquí para que se den cuenta en este paso del análisis dimensional. Me estoy refiriendo. Esto es igual, la aceleración es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Velocidad sobre tiempo. Ahora, como acabamos de ver, la velocidad está en metros sobre segundo. Por ende, entonces, esto es metros sobre segundo, ¿no? Nuevamente, aceleración, ¿cierto? Es velocidad sobre tiempo. Luego sabemos que velocidad es metros sobre segundo, o sea, metros sobre segundo. ¿Ya? Sabemos nosotros que todo número que no tenga un denominador referido, en realidad está sobre 1. Entonces,
esto que está aquí está sobre 1, y aquí simplemente es la regla de la oreja, ¿no? Producto de extremos, m por 1 sobre producto de medios, lo que nos da entonces m, que sería metros, sobre s por s. Recordemos que de las propiedades de las potencias que lo revisamos en notación científica, sabemos que esto está a la 1, esto está a la 1. Cuando yo multiplico dos valores que tienen la misma base, simplemente lo que hago es sumar las potencias. Si esto está a la 1 y esto está a la 1, pues me queda s, pero al cuadrado. A ver, acá. De ahí entonces que las unidades de la aceleración sean metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense ustedes, la aceleración es la velocidad con la que cambia la velocidad, por ende es velocidad sobre tiempo, ¿no? V sobre S, o sea, segundos. Luego simplemente aquí yo lo que hice fue escribir las unidades de la velocidad, que sería metros sobre segundo. Luego puse sobre segundos. Utilicé la regla de la oreja, o simplemente la división de fracciones, y me quedó m por 1m, s por s, s al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. ¿De acuerdo? Y la voy a colocar aquí, de este color. Esa es aceleración. ¿Listo? Y luego entonces tenemos las unidades del tiempo, ¿no? Colocar el tiempo como dimensión. Voy a colocarlo como unidad. Tiempo igual en segundos. ¿Verdad? El tiempo se da en segundos. Y lo voy a colocar con este amarillo acá. Entonces, las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, al menos en el Sistema Internacional de Medida, es decir, espacio sobre tiempo. Las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y las unidades de tiempo son segundos. Luego, lo que hay que hacer aquí es evaluar si esta ecuación es correcta dimensionalmente o no, que sería lo mismo decir que hay que ver si esta ecuación plantea una igualdad correcta o no. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes. Velocidad está en ¿qué? En metros sobre segundo. Así las cosas, nosotros tendríamos esto. Metros sobre segundo. Eso es velocidad. ¿Cierto? La velocidad se mide en metros sobre segundo y esa es precisamente la unidad que estamos utilizando aquí. Metros sobre segundo. Y luego entonces la aceleración. La aceleración estamos utilizando aquí. Recordemos que las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos aquí metros y aquí tenemos segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplicado por tiempo. Y sabemos que el tiempo está en segundos. Entonces ponemos aquí segundos. Y ya está. Este sería el análisis dimensional de esa ecuación. Es decir, dice velocidad igual a aceleración por tiempo. Luego sabemos que la velocidad es metros sobre segundo. Y sabemos que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo son segundos. Aquí la cuestión es lo que estamos buscando es que en ambos lados de la ecuación sea equivalente, sea igual. Y si ustedes se fijan, lo es. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por segundos. ¿Sí? La cuestión aquí es que cuando yo tengo un valor, una variable, ¿cierto? En el numerador, yo debo poderla cancelar si existe la misma variable en el denominador y si están multiplicando, que en este caso todo eso se cumple. Pero fíjense ustedes, esto es, aquí está la 1, aquí está la 2. Por ende, cuando yo lo cancelo, vamos a tener aquí metros, que es este m, ¿cierto? El metro sí sigue porque no tiene nada con qué cancelarse. Y abajo solamente segundos, por lo que les comento, ¿no? Este está aquí multiplicando a m, ¿ya? Pero está la 1. Y este está aquí como divisor, pero está la 2. Con lo cual cuando los cancelemos, en realidad se va a cancelar el de arriba y abajo me va a quedar un s a la 1. ¿Sí? Entonces, acá.
Entonces fíjense, este se cancela. Voy a colocar aquí abajo. Está muy grande. Este S se cancela con uno de los S que hay ahí. Con uno de estos S, ¿no? Quedándome un S sobrando que está en el denominador. Luego, después de hacer esto, se comprueba dimensionalmente que la ecuación de velocidad, donde decimos que velocidad es igual a aceleración por tiempo, es correcta. Básicamente porque velocidad efectivamente se mide en metros sobre segundo y cuando nosotros hacemos el análisis dimensional, es decir, reescribimos con unidades de aceleración, las cuales son metros sobre segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por las unidades de tiempo que son segundos, nos da ese metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el razonamiento. Entonces, en nuestro taller, lo que tenemos es esto de acá. Debemos encontrar cuáles son las unidades de G, de esta G mayúscula. Aquí yo les escribí a qué corresponde cada cosa. ¿Sí? Este F es fuerza, ¿cierto? Luego fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es fuerza. Entonces voy a escribirlos igual acá. ¿Qué dicen ustedes? Fuerza es igual a masa por aceleración. Es igual a fuerza. Luego entonces, si queremos encontrar cuáles son las unidades de medida de la fuerza, pues sencillamente nos referimos a esto. Este M es de masa, ¿de acuerdo? No es M de metros, sino M de masa. Entonces, esa masa, que en esta ecuación, en la ecuación problema, hay un M mayúscula que se refiere también a masa, pero del planeta más grande, y M minúscula que se refiere a masa, pero del planeta más pequeño. En ambos casos, la masa se expresa, la unidad fundamental es en kilogramos. ¿De acuerdo? Y la aceleración, sabemos nosotros que ya lo acabamos de ver aquí, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre, no, colocamos aquí metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de aquí estamos viendo que la fuerza es igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Y sencillamente después de esto, nosotros podríamos decir que esa unidad, esto que está aquí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es lo que se conoce entonces como newtons. Esta es la unidad de fuerza. Newtons. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces que este R que está expresado acá es una distancia. Luego, de ahí vamos a comprender que R simplemente es un valor de distancia. Y sabemos que en el sistema métrico internacional, el sistema internacional de medida, perdón, las distancias se miden en metros. Y ya está. O sea, tenemos aquí las unidades de fuerza, se las dejé de una vez para que ustedes lo puedan hacer más fácil. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y las unidades entonces de la distancia de ese R serían metros. Recordemos, le cambio la fuente a S para que no generemos confusión. Esta masa de acá es una masa que denota esta M, perdón, denota es masa. Y la otra M denota es metros. ¿No lo puedo cambiar? No lo puedo cambiar. Entonces lo voy a colocar de otro color. ¿Sí? Esta M es de masa. Esta M es de metros. ¿De acuerdo? Igual que esta. Entonces ya como tenemos todas las unidades de medida, lo único que se debe hacer es reemplazar esas unidades de medida, ¿cierto? Aquí iría kilogramos,
por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí iría kilogramo, kilogramo, y aquí iría metro al cuadrado. Ya luego entonces de ahí simplemente se despeja G y ya está. Ese es el problema, básicamente. Y finalmente tenemos este, en el que nos dan una figura, que es este cono que está aquí, y luego entonces dice, se muestra en la figura el tronco de un cono. De las siguientes expresiones de medición geométrica, ¿cuál describe? 1. La circunferencia total de las caras circulares planas. 2. El volumen. Y 3. El área de la superficie curva. Entonces, esta es una situación de análisis dimensional donde ustedes no necesitan hacer cálculos complejos ni nada de eso. Lo que se necesita aquí simplemente es identificar cuál es la ecuación que me mide a mí el área, que me mide la longitud y que me mide el volumen. Como les decía, es una cuestión de análisis dimensional en la medida en la que el área me debe dar en valores al cuadrado, el volumen me debe dar en valores al cubo y la longitud, que en este caso sería la circunferencia de las caras, ¿cierto? Me debe dar en valores lineales, es decir, a la 1. Entonces, sencillamente lo que se debe hacer ahí es analizar cuál de las ecuaciones corresponde a cada cual, ¿no? En realidad es una situación de comprensión de lectura, no es una situación de hacer cálculos complejos. Y ese sería nuestro taller, ¿no? Y estos serían los conceptos relacionados con el taller. ¿Hay alguna pregunta? Volvemos por acá. ¿Hay alguna pregunta? Los que están ahí conectados. No, profe. No, señor. De acuerdo, entonces sabemos que esto es para el miércoles. Por favor, no se atrasen porque el miércoles tenemos una evaluación. Entonces, este taller ya ustedes lo tienen, ya saben cómo diligenciarlo. Básicamente ya les di las instrucciones. Ay, no lo guardemos porque está aquí. Entonces ya pueden iniciar con ese trabajo. Ahora, voy a revisar el tema de salud y seguridad en el trabajo, las entregas. ¿De acuerdo? Ustedes son la ficha 39, ¿no? 38, 96, 39. Vamos a checar. Es que el problema la razón por la que no aparecen mis anuncios, así como les está apareciendo aquí a la instructora Lady, es el hecho de que yo no les coloco publicación prioritaria. Ese es el motivo. La situación es que nosotros no debemos colocarle esto. Eso es solamente cuando es prioritario. Pero bueno, ese es el motivo, ¿no? No obstante, ustedes pueden encontrarme así. Le dan aquí en búsqueda avanzada, le dan aquí en evidencias, ¿cierto? Y escriben aquí mi nombre completo. Si no se acuerdan de mi nombre, recuerden que mi nombre está acá, Nelson Enrique Chávez Arias. Entonces, debe ser completo, ¿no? Si no les va a buscar otro Nelson Enrique o otro Nelson Chávez. Y ahí esperamos un momento que se dé la búsqueda. No le debemos dar buscar, sino debemos esperar hasta que aparezca mi nombre aquí en mayúscula en azul. Dicen ustedes, ya apareció. Entonces lo selecciono. Ahí ya me quedó como una ficha. Si ustedes se fijan, esto es como una ficha. Y ahí sí le dan buscar. Una vez le den buscar, les aparecen todas las evidencias que yo he publicado. ¿Sí? Esa es como la cuestión. Entonces decimos que cuál queremos mirar. Esta estaba para el 28 de marzo de 2022. El 28 de marzo es hoy. Esta es la segunda evidencia. Evidencia SST2, presentación factores ambientales en el lugar de trabajo. Ahí está habilitada la persona que me estaba preguntando. Profe, a mí, pero en mi territorio no me sale, profe. ¿Hizo lo que acabé de hacer? A mí tampoco. Ay, profe, Lo yo la busca. subí mal, yo la subí en la actividad 3. No, por eso, por favor, yo les escribo a ustedes el título, dicen ustedes, les escribo las instrucciones, ojo. Por eso las instrucciones hay que seguirlas al pie de la letra, sobre todo en el tema de física. Ahí están las instrucciones, pero por eso deben leer. Yo les envié a ustedes un cuadrito, este cuadro
Y en este cuadro, ahí están, o sea, les dejé la cuestión más fácil porque les dejé el enlace, ¿no? Pero es muy importante que comprendan algo. No es que en mi caso el protocolo de ingreso a las evidencias sea diferente a los demás profesores, no, es igual, sino que la situación, como les acabo de comentar, es que yo, digamos, no utilizo la etiqueta prioritario. Y esa es la razón por la que mis evidencias no les aparece ahí en el muro tan fácil, porque cuando un instructor le coloque prioritario, ese anuncio que hizo le va a permanecer ahí siempre porque es prioritario, ¿ya? Entonces, en realidad yo no le coloco prioritario porque entiendo que no es como debe hacerse. Y yo simplemente entonces hice este cuadro y se los envié con los enlaces de una vez a la evidencia. No obstante, mis anuncios están ahí en la plataforma y la manera de buscarlos es así como les acabé de mostrar, en búsqueda avanzada, y luego entonces deben colocar mi nombre y esperar a que aparezca la ficha en azul, la seleccionan y le dan buscar. Ahí les aparecen todos mis anuncios. Ahora bien, nuevamente, la única que está cerrada es esta de salud y seguridad en el trabajo, es esta que la primera actividad, la de mapa mental. La otra está ahí lista para que por favor me la suban. Tiene 28 de marzo de 2022. Y recuerden que como comentario deben colocarme el enlace al video de YouTube de la presentación, ¿no? Y luego entonces tenemos esta evidencia número 3. Recuerden, ahí está, evidencia número 3. Y esa está para el miércoles 30 de marzo, también a las 11:30 de la noche. Entonces, pues bueno. Profe, a mí me aparece, o sea, lo de física, el ejercicio 2 y 3. Y en lo de SCT, el 3. Pero el 2 no está, o sea, a mí no me aparece el 2. A mí tampoco Y, me sale. ajá. Yo hice lo mismo que usted me acaba de decir, profesor, y no sale. Por favor, ¿pueden ingresar a ese enlace que les acabo de enviar? Al chat. Pero sí hubo aquí una persona que ya me lo entregó, Karina Michelle Ramírez Fernández. No, profe, es que eso fue la vez pasada y es que me confundí de archivo. Qué pena. Ah, de acuerdo. Por favor, ingresan a ese enlace y me dicen qué les aparece. A mí me parece lo mismo, profesor, solo los de física y el No, en el de... enlace que les acabé de pasar al chat. Por eso, profe, ahí me sale, eso es lo que me sale. A ver. Igual a mi profe, me sale lo mismo. La verdad, necesito iniciar sesión. Un segundo. Yo estoy pegando ustedes ven mi pantalla. Yo estoy pegando ese enlace. Miramos a dónde me lleva. Ya. ¿Pero por qué? Ah, no. O no, no, sí, mentira, sí. ¿Por qué me está apareciendo eso? No entiendo. A ver, vamos otra vez. Eso no tiene sentido porque está ahí bien. Voy a correrlo un día a ver si nos aparece. Por favor, ingresamos a este enlace a ver si se actualizó. Ustedes ya tienen la sesión iniciada, ¿no? Ingresen a ese a ver. No tiene mucho sentido, pues ahí está con las fechas y todo. Ahora sí, profesor, ahora sí sale. Ahora sí, profe. Lo corrí un día, a pesar de que hoy estamos a 28 y lo dejé a las 11 de la noche, no sé por qué no estaba apareciendo. Lo corrí un día, pero por favor me lo suben hoy. Yo lo cambio por la noche para que se cierre, Listo, profe. para que se cierre hoy. Respecto entonces a las otras evidencias, sí están ahí, ¿no? O sea, sí las ven. Sí, las otras sí están. Listo. Entonces, eso ya quedó solucionado. Recuerden, la de física, esta de física de análisis dimensional es para este miércoles junto también con la de salud y seguridad en el trabajo. Y el miércoles hacemos unas 2 evaluaciones. Yo les dejo para que hagan 2 evaluaciones. Y ya está.
Señora Laura Daniela Gómez. Profe, una pregunta, las diapositivas así en forma de video, lo tenemos que subir en YouTube, En ¿cierto? YouTube, sí señora. Todas las dos presentaciones es en YouTube. Tanto las del segundo como el tercer tema es en YouTube. No les puedo aceptar Ok. Genially ni otras porque ese reproductor tiene conflictos y no es tan bueno al momento de moverse dentro del reproductor. He tenido malas experiencias con eso. Entonces mejor YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, señora. Sí, señora. ¿Será que usted puede hacer el favor y nos explica un momentico el punto 2 del taller de física, el D? Es que a mí y a mis compañeras nos da resultados diferentes. ¿Del punto qué? Discúlpame. ¿Cuál punto? El punto número 2, D. Espérame un segundo. Eh, el punto número 2, B. ¿Sí? No, Este. profe, ese no. La guía 2. Este. ¿Sí? Profe, la 2, esa es la 1. No, esta es la 2. De física estamos hablando, ¿cierto? Ah, sí, profe, esa es la D, pero del punto 2. D. Este de acá. Sí, ¿Sí? ese. Entonces, en ese de ahí, sencillamente, lo que les decía yo, ¿no? El razonamiento cuantitativo es aquí. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el número que en magnitud es el más grande. No en dirección, sino en magnitud. En magnitud el número más grande es este de acá. Ese es el primer razonamiento que uno hace. Identificar el número más grande. Ese es el más grande básicamente porque está a la 29. Es un número gigantesco. ¿De acuerdo? Luego los otros están a la 1 y a la menos 124. A pesar de que esto sea un 1000, ¿cierto? Y esto sea un 0,00002, ciertamente este número es mucho más grande por el tema de la potencia, ¿no? ¿Cierto? Ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento es con cuántas cifras significativas debo yo reportar el resultado. En este caso, vemos entonces, debemos observar los números que están siendo operados e identificamos el que menos cantidad de cifras significativas tenga. En este caso Una. es este. Sí, señora. Entonces solamente con una, que es este de acá, por este, ¿no? Entonces nuestro resultado va a ser eliminado, presentado con una cifra significativa. Luego debemos nosotros básicamente hacer un análisis sin necesidad de hacer operaciones en el que simplemente miramos cuál es el número, o sea, que comparativamente qué efecto pueden tener los números pequeños sobre el número grande. Entonces, nuevamente, este número que está por 10 a la 29, ¿sí? Es un número que está en el orden de los tetrallones, de hecho, sí, de los millones de millones de millones, es un número muy grande. Luego, entonces, este numerito que está acá, el que está a la menos 124, ciertamente es un número diminuto y muy, muy pequeño, extremadamente pequeño. Entonces, evidentemente, si yo a un valor que está en el orden de los varios millones de millones le resto un número que es sumamente pequeño, pues básicamente el efecto va a ser nulo, pues insignificante. Por ende, entonces, este número ni siquiera lo necesito considerar. ¿Ya? Simplemente eso es como si fuera un cero. Igual pasa con este de aquí. A pesar de que esto es un 700, ¿cierto? Porque está por 10 a la 1. A un valor de millones de millones de millones, restarle 700 también es insignificante. Tampoco genera una modificación. Y en este caso, que este es un 1000 por 10 a la 1, que vendría siendo entonces un 10.000, está en la misma situación. A pesar de que este número es más grande que este y bastante más grande que este, ciertamente es muchísimo, muchísimo, muchísimo más pequeño que este de acá. Por ende, ninguno de estos tres números lo modifica a este en nada.
¿sí? Este número prácticamente es tan grande que ninguno de estos lo va a modificar. Además, como lo vamos a expresar con una cifra significativa, entonces nos damos cuenta del hecho de que los órdenes de magnitud son bien diferentes, ¿no? Esto está a la 29, esto está a la 1 y esto está a la menos 124. Así que esas cifras que pueden modificar por allá en una posición muy lejana cada uno de estos, perdón, cada uno de estos, no se van a ver en el resultado final. Por ende, nuestro resultado final es este mismo número. Y ustedes lo pueden comprobar en la calculadora si lo quieren hacer de a uno, como es de manera habitual, igual les va a dar esto. Pero pues bueno, la gracia de este análisis numérico es no tener que hacer operaciones innecesarias. No obstante, y para que ustedes estén seguros, pueden hacer esa operación, ir siguiendo la regla de reportar el resultado con una cifra significativa, nos da este mismo número. Es decir, y recuerden, esto está negativo, ¿no? Entonces nos da menos 0,00002 por 10 a la 29. Pero digamos que yo lo quiero escribir, digamos que no tenga tantas cifras, bueno, tantas posiciones, tantos ceros. Lo que yo voy a hacer es correr esa coma a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. La voy a correr 5 posiciones. Es decir, que solo me quede un 2. ¿Sí? Y como lo corrí 5 posiciones a la derecha, quiere decir que a la potencia le resto las 5 unidades que me corrí. Por ende, entonces 29 menos 5 posiciones sería 24. Ese es el resultado. Menos 2 por 10 a la 24. Es este mismo número, ¿cierto? Solamente que corrí la coma 5 posiciones a la derecha. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? La persona que me preguntó. Sí, señor. Sí, profe. Eso es. Entonces así quedaría. Listo. Bien, entonces tienen para subir ese taller entonces de aquí a la noche y tenemos el miércoles que subir el otro junto con el de salud y seguridad en el trabajo y hacemos la evaluación ese día. Profe, para hoy son 2 trabajos, ¿cierto? Que hay que subir. Ya le confirmo, me parece que sí. Para hoy 28. Sí. Sí, señor. Tenemos el estudio de salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Y, ay no, es que este cuadro está desactualizado, discúlpame, espérenme un segundo porque es que yo se los pasé, fue en el otro. Acá. Vamos a hacer comercial, la 39. Que es este de aquí, que aquí fue donde yo hice ya, ese fue el último que les pasé. Lo pegamos para tener todo igual. Entonces, sí señora, para hoy tenemos entonces, lunes 28 de marzo, tenemos el de la segunda presentación, bueno, la segunda actividad salud y seguridad en el trabajo está para hoy. La actividad de cifras significativas también está para hoy, sí señora. Son 2. Y para el miércoles está la tercera actividad de salud y seguridad en el trabajo y está la tercera actividad de física. Esas son. Y ese mismo miércoles hacemos 2 evaluaciones, una de salud y seguridad en el trabajo y otra de física. Listo, profe. Profe, pero el miércoles no vamos a tener como tal clase, pues, sino la evaluación. ¿Sí? Pues nos conectamos y yo les paso el enlace, ¿cierto? Y ese día yo cotejo. Ese día nos conectamos un momento para que yo coteje las entregas, que no me falte nadie de las personas que están activas, ¿no? Yo cotejo que me hayan hecho las entregas, les comparto el enlace y ustedes van a tener pues el día disponible para resolverlo, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces así quedamos, mis estimados. Ya voy a subir esta grabación, la voy a subir, porque esperaría no pese tanto. Y espero yo ya tenérselas por ahí en 1 hora y media y les comparto el enlace para que puedan acceder a esta grabación que nos llevaría a resolver el tercer taller de física.
¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, profe. Vale, profe. Bueno, sí, señores, entonces cualquier cosa me comentan. Recuerden que es posible que yo me demore, y esta semana está muy fuerte, entonces es posible que me demore en responderles, pero yo les respondo. ¿De acuerdo? Entonces, que estén muy bien. Bueno, Cualquier cosa profe. estamos en contacto. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta Que estén luego. muy bien. Vale, profe, igualmente gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, una preguntita. Sí, señor. No sé si tú llamas al inicio de eso, es que yo Hasta entré unos luego, minuticos tarde. gracias. Hasta luego, señorita. No le Hasta escuché muy luego, bien. profe Jesús. Hasta luego, Catherine. ¿Me puede hablar más duro, Esteban Mancera, por favor? Sí, señor. Es que no sé si tú llamas al inicio, es que yo entré unos momenticos tarde. Ah, no, no se preocupe. No se preocupe que yo entiendo que aquí hay una situación de trabajo y demás. Entonces, el tema de la lista yo siempre lo tengo presente con la entrega de las actividades. Ah, listo, sí, señor. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Señora Angie María, Hasta luego. hasta luego, que esté bien, Esteban. La misma pregunta, profe, es que también no pude entrar antes y pues que no se había apagado el router, Sí, entonces también estaba preguntando lo mismo, pero entonces si es con el listado de trabajos, ya. sí, sí, Gracias. si entrega las actividades, estaríamos de acuerdo. Y igual como yo les dejo el video, entonces ustedes van y revisan el video para hacer la actividad. Vale, profe, gracias, hasta Bueno, luego. que estén muy bien, sí, señores, que estén muy bien. Hasta luego. Ujú.